Listo. Ok, muy buenos días con todos. Es un honor estar con ustedes nuevamente. El taller de hoy es Cultura Creativa y su influencia en los resultados de la empresa. Eso es lo que vamos a ver hoy. Mi nombre es Leonardo Almeida Tejada. Este es el tercer webinar taller que puedo hacer con la Municipalidad de Lima. Soy Operations and Community Intern en SeedStars, CTO y fundador y estudiante de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de último año. Luego les voy a comentar un poco más sobre mí. Este taller es una serie de recopilaciones de experiencias sobre cómo creo que la creatividad me ha ido ayudando en estos años y cómo creo que la creatividad puede cambiar la visión que tiene una empresa y cómo puede afectar sus resultados de forma positiva. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿En qué momento empezaste a creer que tú no eres creativo? ¿Cuántos de ustedes se consideran personas creativas? Porque pasa que asociamos el concepto de la creatividad posiblemente con alguien que tiene habilidades manuales muy específicas o con la capacidad de pensar o con un perfil predeterminado. Pero ¿en qué momento dejaste de creer que tú no eras creativo, que no posees esta habilidad? Quiero que vayamos empezando por esa pregunta, por ese concepto, y vamos a ir de a poquitos entendiendo en qué momentos dejamos de creerlo hasta llegar a este nuevo concepto o actualizar nuestro concepto de que efectivamente todos podemos ser creativos, ¿sí? Ahora, hubo un punto de quiebre en nuestra vida en donde empezamos a creer que solo algunos pueden ser creativos. Porque pasa que a determinada edad de nuestra vida, cuando éramos niños, las ideas solamente fluían y cuestionábamos todo y podíamos asociar diferentes cosas y le encontramos una solución bastante creativa a los retos que nos ponía la vida. Pero llegó un momento, probablemente en la escuela, en la casa, a nivel social, en donde vimos de que habían ciertas habilidades que estaban valoradas por encima de aquel pensamiento creativo o aquel pensamiento fuera de la caja. Y probablemente por una cuestión de presión social, tendimos a intentar aceptar o adaptar o interiorizar esas habilidades por encima de seguir siendo creativos, de pensar, de ver las cosas desde otro enfoque, ¿sí? ¿Qué es la cultura del culto al genio? Spoiler alert, piensa en la persona más inteligente que conoces. Vamos a tomarnos una serie de segundos para analizar en esta oración. Piensa en la persona más inteligente que conoces. Cuando te digo esta oración, ¿qué es lo que viene a tu mente? Quiero que lo analices un ratito, que intentes pensar entre todos tus contactos, amigos, familiares, quién es la persona más inteligente que conoces. ¿Sí? Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Pensaste en algún ingeniero, físico puro, médico, tal vez un químico, un abogado, un economista? Alguien con una formación universitaria probablemente, alguien con lente externo o alguien con cierto perfil social, por así decirlo, ¿sí? ¿Asociaste ese tipo de perfiles con la palabra más inteligente probablemente? ¿Por qué acaso un genio no puede lucir así? ¿Existe acaso algún modelo preconcebido para considerar a alguien genio? ¿O si visto de cierta forma o estudio determinada carrera puedo ser un genio o no? ¿Se han puesto a pensar en eso? Vamos a retroceder un poquito hacia nuestros inicios en la escuela, en donde probablemente hasta cierta generación nos pusieron mucho énfasis en determinadas ciencias básicas, por ejemplo, matemáticas, física, química, y relacionábamos mucho el concepto de ser inteligente a aquellas personas que podían, en efecto, aprender sobre estas ciencias, ¿sí? O ser muy bueno en estas ciencias. Y por otra parte, aquella persona que era creativo o estaba pensando en cosas diferentes o se cuestionaba mucho la realidad en sí, probablemente no lo consideraban como un genio. Entonces, la cultura o la de culto al genio va a eso, a que como sociedad muchas veces ponemos en un altar a determinadas habilidades, mas no valoramos todas las habilidades en conjunto
que pueden mejorar la calidad de una empresa y la calidad de un ser humano, ¿sí? Básicamente es eso. Especialmente en países probablemente como el nuestro, la cultura al genio, de culto al genio, abunda mucho. En la sociedad, en los colegios, en las empresas, en las organizaciones. Y probablemente es algo que debamos cambiar, que debemos cambiar. Y que debemos mirar hacia valorar toda la serie de inteligencias, habilidades, capacidades que tenga una persona en su conjunto. Porque la sociedad en sí requiere de muchas habilidades diferentes. La sociedad no solo está hecha para que abunden ingenieros, matemáticos, abogados, doctores. Se necesitan personas de todo tipo para que desde un pensamiento diferente, fuera de la caja, puedan contribuir al desarrollo de nuestro país, al desarrollo de la sociedad. Entonces, ¿qué es la creatividad? Y aquí quiero hacer un pequeño alto, ¿sí? Como mencionaba, soy estudiante de ingeniería de último año. Como hobby me apasionan las neurociencias, entonces siempre me gusta intentar entender el comportamiento de las personas en sí y partiendo de eso tomar decisiones y, y eso. Entonces, lo que les estoy comentando, más que definiciones teóricas, son definiciones bastante prácticas. Esta es una definición que me funciona a mí y que cuando la interioricé vi cambios en, en las acciones, en los resultados que tengo a nivel personal y a nivel laboral. Sí, entonces esta no es una definición del libro, es una definición bastante personal. Yo lo relaciono con estos dos términos, resiliencia y asociación. Vamos a decir que la creatividad es la capacidad en cómo yo respondo al cambio, a las situaciones que la vida me presenta, ¿sí? Y yo lo puedo responder con resiliencia y con asociación. Porque pasa, imaginemos por un minuto que esto sucede en nuestra cabecita. Tenemos unos lockers, unos casilleros así de grandes, en donde en cada casillero tenemos una serie de conocimientos técnicos, habilidades blandas, experiencias personales, hobbies, todas estas series de cositas que a lo largo de tu vida has ido aprendiendo, has ido experimentando, todo eso está almacenado en diferentes lockers. Entonces pasa que cuando tú eres una persona creativa, ¿sí? O cuando desarrollas o ejercitas esta habilidad creativa, lo que sucede es que cuando la vida te presenta un reto, cuando tu jefe o cuando una empresa te presenta algún requisito, vas a estos lockers que hay en tu cabeza y empiezas a buscar de qué forma, asociando tus experiencias personales, tus habilidades blandas, los conocimientos que aprendiste, ya sea en el campo práctico, en la universidad o en algún centro de estudio, o simplemente por experiencia de tantos años ya lo sabes, intentas unir todas estas cositas para poder resolver la situación que se presenta ante ti. Para mí eso es creatividad. Y para muchos autores probablemente también lo sea y para otros no. La creatividad es la capacidad en cómo yo asocio una serie de cosas que intrínsecamente yo tengo, que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, y cómo con eso yo puedo responder a las situaciones que se me presentan. Esto aplica a la vida laboral y esto aplica también a la situación personal, ¿sí? Esto es creatividad. Y bajo esta definición, ¿por qué en algún momento de nuestra vida nosotros empezamos a creer que no éramos creativos? ¿Sí? Probablemente aquella persona que hoy, hasta antes de este taller, pensabas que era creativo, pasa que durante toda su vida estaba ejercitando esta habilidad y él es consciente de que si asocia todas sus experiencias, va a tener un abanico mayor de posibilidades para poder resolver lo que se le presenta. Entonces, al igual que los diferentes tipos de inteligencia, hay ejercicios, hay técnicas y utilizar frecuentemente la capacidad de asociación puede mejorarnos y ayudarnos a obtener mejores resultados, ¿sí? Entonces, básicamente eso es creatividad. Y bajo este enfoque todos podemos ser creativos. Y esta habilidad, creatividad, esta capacidad intrínseca del ser humano puede ser ejercitada, ¿sí? Pero para esto también hay que partir de un principio. Debemos tener conciencia de todas aquellas cosas que tenemos en nuestro cerebrito. Experiencias personales, habilidades blandas, habilidades técnicas,
cosas que aprendimos de forma empírica, errores, victorias, todas esas cosas siempre debemos tenerlas aquí, bien claro. Y en el momento en que se nos presente algo, pues vamos a estos lockers, vamos a estos casilleros y vemos cómo resolver lo que se nos presenta, ¿sí? Ahora, esto del pensamiento lateral, que es un término que van a encontrar muchas veces a nivel de procesos creativos, significa asociar diferentes cosas y responder con mucha rapidez a las situaciones que se te presentan, ¿sí? Ahora, mientras más ejercites esta capacidad asociativa y mientras más claro tengas cuáles son estos conocimientos, no solamente técnicos, sino como todo lo que ya hemos mencionado anteriormente, mientras tengas claro y fresco todo aquello que tú eres, puedes asociar de forma más rápida y puedes responder de forma más efectiva a los retos que te ponga ya sea la empresa o la vida personal. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y luego vamos a extrapolar esta experiencia a lo que sucede en las empresas, ¿sí? Tienen un minuto, ¿sí? Todavía no lo cuenten, tengan a la mano un cronómetro o simplemente su reloj, su celular. Les voy a dar una palabra y van a tener un minuto para escribir o pensar, en caso no tengan una hoja de papel o un lapicero a la mano, la mayor cantidad de términos asociados a la palabra que les voy a dar, ¿sí? Estén atentos, no voy a poner la palabra en la diapositiva, simplemente la voy a dar, ¿sí? Es básicamente, te doy una palabra y durante un minuto tienes que escribir o pensar todas las palabras asociadas, ¿sí? Todo es absolutamente válido. Por ejemplo, si yo te doy la palabra sándwich y lo primero que pienso es comer, o probablemente pepinillos, lechuga, tomate, chef, restaurante, no sé. Esos son una serie de palabras asociadas a la palabra sándwich que les he dado, ¿sí? Todo es válido, que sea un momento de bastante divergencia en donde todas las cosas que vayamos pensando, pues las aterrizamos, ¿sí? Entonces, a partir de que diga ya, van a tener un minuto para poder hacerlo, ¿sí? Repito, si no tienes una hoja y un lápiz a la mano, lo puedes hacer simplemente pensando e intenta acordarte las palabras con las que asociaste, ¿sí? Listo. Entonces tienen un minuto, son las 9:22, 9:23, terminamos el ejercicio. Vamos pensando en los diferentes términos con los que asociamos esta palabra. Me parece que ya estamos 9:23, ¿cierto? ¿Con qué palabras las asociaron? Les voy a mostrar una serie de imágenes que hice junto a unos amigos. Todo esto se ha hecho de forma virtual a través de WhatsApp, a través de una conversación bastante cotidiana. Y vamos a ver algunos de los resultados, ¿sí? La palabra fue nadar, ¿sí? Creo que sí la dije, ¿cierto? Nadar, la palabra es nadar. eh, y las personas tenían que asociar qué venía a sus cabezas cuando mencionaban la palabra nadar, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hice este ejercicio, cuando lo vi en una clase que estaba llevando, pensé, por ejemplo, en muchos animales por alguna razón, desde pingüinos, focas, patitos, pececitos, ¿no? Luego pensé en tablas de surf, luego pensé en bucear, pensé en muchas cosas y pasa que cuando me pidieron asociar esta palabra nadar, lo que hice fue ir a estos casilleros mentales que yo tengo y probablemente ver de forma rápida qué puertitas abrir para responder a este reto que me estaban dando. Porque tenía un minuto para asociar la mayor cantidad de palabras. Entonces, lo que tengo que hacer es abrir estos casilleros y ver qué experiencias a lo largo de mi vida o qué cosas yo sé para poder responder hacia ese reto. Entonces soy una persona a la que le encanta nadar, ir a la playa, bucear. Esas fueron las primeras cosas que se me vinieron a la cabeza. Me encanta ir al zoológico, me encantan los animales, entonces
cuando me mencionaron la palabra nadar, probablemente a mi mente llegaron un montón de animales que yo suelo ver en un zoológico. Entonces, básicamente ese es el proceso que sigue nuestra mente y este ejercicio nos ayuda a entenderlo, nos ayuda a entender eso, ¿sí? Por ejemplo, estos fueron algunos de los resultados de algunos amigos. Tenemos arena, amigos, cielo, olas, bote, medalla, nadador, olimpiada, piscina. Tenemos bucear, flotar, zambullirse, sumergirse, sobrenadar, buqueo, flotador, miedo, chorrillos, pantanos. Tenemos muchos posibles resultados. ¿Y cómo esto lo extrapolamos hacia los requerimientos que podemos tener en una empresa? Por ejemplo, imagínense que si tienen personal a cargo, dan un requerimiento para dentro de una semana. Establecen un tiempo máximo de una semana. Por ejemplo, resolver un problema puntual que se ha presentado en la empresa. Entonces, al igual que yo les di el término nadar, lo que va a suceder es que este requisito entre en el cerebro de las personas. Y las personas tienen que ir a sus lockers, a sus casilleros, a ver qué saben, qué es lo que han aprendido en todo este tiempo para poder resolver esta situación. ¿Y qué diferencia a una persona probablemente más creativa que otra? Lo que sucede es que cuando vas a estos lockers y te presentan una situación, es muy probable que una persona cuya creatividad no ha sido ejercitada a lo largo de su vida simplemente se centre en aquellos conocimientos técnicos. Imagínate que estás trabajando como administrador o como contador o como ingeniero o como cualquier otra carrera, te presentan un desafío que tiene que ver con tu área y simplemente te centras a esos conocimientos únicamente técnicos y duros que has aprendido probablemente a lo largo de tu formación técnica o universitaria. Entonces, pasa que a una persona un poco más creativa, ¿sí? Le presentan el mismo reto, entonces, como primera opción, él se va a centrar en aquellas habilidades duras o técnicas que tenga. Pero también va a saber que si no encuentra la respuesta ahí, tiene otros lockers a los cuales consultar. Sí, imagínate, tienes 25 años, acabas de salir de la universidad, te presentan un desafío en las primeras prácticas profesionales o trabajo que hayas conseguido. Entonces, si solo te centras a los conocimientos duros que has adquirido durante 5 o 6 años en la universidad y no eres consciente que durante esos 25 años tienes una experiencia práctica de vida diferente probablemente a las otras personas que te puede ayudar a responder este desafío, pues probablemente la persona que sí lo tiene claro o que ha ejercitado su capacidad asociativa creativa lo pueda hacer de forma más rápida, ¿sí? Esto es lo que pasa. Esta pequeña dinámica ejercicio se puede extrapolar fácilmente a lo que sucede cuando nos dan requerimientos o cuando damos requerimientos, ¿sí? Y para la parte que da requerimientos, es decir, la persona que tiene personal a cargo, un equipo con el que trabajar, debe generar espacios en donde pueda permitir que el equipo asocie de forma bastante tranquila todas estas cosas que hemos estado mencionando y cómo construir ese espacio dentro de una empresa lo vamos a ver en breve. Entonces, ¿qué sucede cuando solicito algo de mi equipo? Es lo que acabamos de hablar. Y aquí viene un término muy importante. Tienes un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Y esta pregunta va a los que son dueños de empresa, a los que tienen personal a cargo, muy probablemente a las personas que se encargan de contratación de personal o adquisición de talento, ¿sí? ¿Qué sucede cuando por encima de las carreras estudiadas valoramos las habilidades observadas en las personas y tendemos a formar equipos multidisciplinarios, que es algo que está pasando alrededor del mundo? O sea, un trabajo no solamente ya está cerrado a las carreras que técnicamente hablando están vinculadas a ese puesto laboral. Hay muchas empresas que están prefiriendo por encima de estas habilidades técnicas la capacidad creativa, la capacidad de respuesta, las habilidades prácticas que ven en la persona, ¿sí? Porque pasa que si como empresa opto por tener un equipo multidisciplinario, hablando de diferentes carreras, diferentes edades, de diferentes experiencias, como empresa voy a disponer de un montón de lockers, ¿sí? Porque si me baso únicamente en un tipo de perfil, en un tipo de carrera y me cierro adquirir mejor talento, lo que sucede es de que estoy disminuyendo mi cantidad de lockers, ¿sí? Si tengo personas multidisciplinarias diferentes con diferente experiencia, aumento estos lockers. Si como empresa
tengo un desafío, lo que va a suceder es de que tengo más lockers para abrir, ¿sí? Y de esta forma mi desafío se va a poder resolver en menor tiempo, de forma más eficiente y con una solución probablemente más creativa. Eso es lo que va a suceder. Este pequeño ejercicio nos permite extrapolar toda esta situación empresarial. Ahora, vamos a hacer el ejercicio número 2, ¿sí? Solamente tiene dos indicaciones. Van a tener un minuto para la primera indicación. Dibuja 18 círculos idénticos en una hoja. La única condición es intentar ocupar la mayor cantidad de espacio posible en la hoja que has escogido. Entonces son 9:30, 9:31. Seguimos con la segunda indicación, ¿sí? Ya va terminando el tiempo. Vamos esperando. Recuerda, intenta ocupar la mayor cantidad de espacio posible en la hoja que has escogido. Esa es la única condición. Bueno, terminó el minuto. Espero hayan podido dibujar sus 18 círculos. En todo caso, vamos a dar unos 20 segundos más para que aquellos que no han podido terminar de dibujar sus círculos puedan hacerlo, ¿sí? A lo largo de este taller vamos a hacer 3 ejercicios. Los 3 ejercicios son bastante rápidos. Sería bueno que luego del taller puedan probarlo, ya sea con su círculo cercano o con el equipo que tienen a cargo o ustedes mismos. Replicarlos e intentar entender el significado, las respuestas que arrojan estos pequeños ejercicios, pequeños tests. Entonces, terminamos. Ahora, la segunda indicación, ¿sí? Me parece que se ha salteado una diapositiva. La segunda indicación es, tienes 3 minutos para completar los círculos. Es la única indicación. Este requerimiento tú lo puedes interpretar como mejor te parezca. Tienes solo 3 minutos para completar los círculos, ¿sí? Aquí va a tener que ver mucho con la definición que le das a completar. Y esta definición es diferente de persona a persona y cada una de las definiciones es totalmente válida, ¿sí? Listo, empezamos con el cronómetro, 3 minutos, completa los círculos. Si tú crees que ya están completos, está bien. O si crees que le faltan algo a estos círculos o pueden ser completadas de alguna forma, también está bien. 3 minutos. Nos queda minuto y medio. Recuerda, tienes 3 minutos para completar los círculos. Sí. Parece que se me ha escapado una diapositiva, así que se las estoy diciendo la indicación verbalmente. Todavía les queda minuto y medio para poder completar sus 18 círculos. Todo lo que propongan es totalmente válido, no hay respuesta acertada o errada. Nos vamos acercando al segundo minuto y nos queda solo un minuto
para completar los 18 círculos. Luego esto sería muy interesante si algunos de los que están haciendo el ejercicio pueden subir sus fotos por los comentarios, si es que se puede. No estoy seguro si se puede hacer eso por Facebook. E intentar ver cuál es el concepto que tenemos de completar los círculos y ver cómo hay una variedad de entendimiento y de aporte por todas las personas que están siguiendo el taller. Nos quedan solo 15 segundos para poder terminar. Sí. Y nos vamos acercando al minuto 3. Listo, terminamos los 3 minutos. Esto es lo que sucedió cuando repliqué el mismo ejercicio con mi equipo de trabajo y con personas bastante cercanas, ¿sí? Como verán, la disposición que le dieron a los 18 círculos cambió de persona a persona. Ahorita van a ver otros ejemplos. El concepto de completar los círculos también ha cambiado. Hay algunas personas que le dieron más prioridad al detalle interno, otras que probablemente replicaron ciertos patrones, ¿sí? Por ejemplo, del dibujo que está a la izquierda con el que está a la derecha, el concepto de completar el círculo es totalmente diferente, ¿cierto? Este también, probablemente cuando se le dio el requerimiento de abarca el mayor espacio posible, pues entendió de que los círculos debían chocar en algún punto para poder ocupar la mayor cantidad de espacio, ¿cierto? Y si hay algún detalle interno, pues probablemente en otros círculos haya mayor detalle interno, ¿sí? Entonces vamos viendo diferentes formas de resolver el desafío que hemos propuesto, así como este dibujo, ¿no? Y en este dibujo, si se dan cuenta, los círculos son exactamente iguales, hay alguna replicación de patrones, y el concepto de completa la mayor o abarca la mayor cantidad de espacios se entendió como poner círculos a las esquinas, y de esta forma ya tengo círculos en la mayor cantidad de espacio posible dentro de la hoja. Entonces, como verán, la mente de las personas responde a los desafíos de diferente forma. ¿Y qué sucede? Sucede que hay distintas maneras de ser creativos, ¿sí? Hay perfiles fluidos, perfiles flexibles, perfiles de elaboración y perfiles más radicales, ¿sí? ¿Sabías esto? ¿Sabías que no hay respuesta correcta o incorrecta del ejercicio anterior, porque nos permite entender qué tipo de perfil creativo o asociativo tenemos como personas y como equipo? Y lo más interesante es que dentro de nuestro equipo hay diferentes perfiles creativos, ¿sí? Diferentes cualidades, diferentes formas de ver y analizar el problema que como empresa les planteamos. Porque si tenemos esto como equipo, tenemos la capacidad de responder de forma más eficiente, más rápida y más creativa a los problemas que tenga nuestra empresa, ¿sí? Por ejemplo, dentro del perfil de fluidez podemos hablar sobre la replicación de patrones, ¿no? Si hago un círculo, hago un diseño y luego replico ese diseño en los 18 círculos, pues probablemente tengo un perfil bastante fluido. Una persona flexible tiene muchas ideas diferentes a lo largo de sus 18 círculos, y probablemente intente que cada uno de los patrones dibujados, cada uno de los dibujos, de las líneas sean diferentes. Los diseños van a variar de círculo a círculo. Un perfil de elaboración se preocupa muchísimo en el detalle interno, por ejemplo, pintarlo, decoraciones, que cada detalle dentro de esos círculos sea totalmente diferente al anterior y que sea único. Y si eres de un perfil más radical, pues lo que vamos a tener es de que vas a analizar desde afuera, desde un todo. Probablemente completes inclusive por fuera de los círculos. Las personas radicales, cuando reciben el requerimiento de completar los círculos, lo que van a hacer es, ahora, ¿cómo lo puedo completar? Desde fuera, desde dentro, porque tienes dos opciones. Tienes un espacio disponible afuera de estos 18 círculos, o tienes un espacio interno. Y esto lo puedes asociar con la capacidad de ver cómo hacer un zoom in a las cosas o a los problemas que se te presentan, así como verlo desde afuera y ver el todo, ver la forma. Entonces,
Probablemente hayan más perfiles creativos. Esto es un resumen de cuáles son los cuatro más comunes. Entonces, imagínense, si tenemos cuatro personas con cuatro formas de asociar o responder a los desafíos, como empresa lo que vamos a tener es que tenemos una diferente forma de trabajar, de responder a los desafíos, a los problemas. Y tenemos un equipo donde un fluido y un flexible van a tener un diferente enfoque, pero ambos enfoques se pueden complementar. Y eso es lo más valioso de tener un equipo multidisciplinario, ¿sí? Básicamente es eso. Todas las personas pueden ser creativas. La creatividad se puede ejercitar, ¿sí? Y los perfiles creativos son diferentes. Y que sean diferentes enriquecen a la sociedad y enriquecen también a las empresas. Entonces, como jefe, como empresa, como facilitador, ¿valoras la diversidad asociativa o creativa de tus trabajadores? La diversidad de tu equipo aumenta la capacidad de respuesta frente a los nuevos desafíos que les propongas, ¿sí? De eso acabamos de hablar ahora. Es importante valorar esta diversidad, ¿sí? Es súper importante. Ahora, ¿dónde se te ocurren las mejores ideas? ¿No te ha pasado que duchándote te han pasado las mejores ideas? Que estás con muchas situaciones en la cabeza y justo en la ducha, en una situación muy poco convencional en donde te sientes relajado, se te ocurren muy buenas ideas. Esto pasa por un famoso estado alfa y es algo que lo pueden googlear y ampliar más. Y es que es un estado de tranquilidad y relajación, inclusive de calma, donde al someter a este estado a nuestro cerebro, lo que sucede es que puede o tiene la libertad de poder asociar mejor las cosas, ¿sí? Entonces, la forma de replicar esto en las empresas consiste también en cómo yo genero este espacio para hacer sentir a mis trabajadores un ambiente de calma, un ambiente de confianza, un ambiente donde pueden sugerir, pueden maquinar diferentes tipos de ideas, ¿no? Probablemente culturas como la empresa Google o la empresa de Facebook o diferentes empresas alrededor del mundo, diferentes coworkings, están tendiendo a transformar el espacio disponible porque el espacio en el que se encuentra un trabajador y cómo se relacione con sus compañeros y qué es lo que tenga de forma cercana también va a influir en cómo se siente él intrínsecamente para poder responder a los desafíos, ¿sí? Entonces, si logramos generar o replicar este estado alfa dentro de los trabajadores o logramos replicar este estado alfa dentro de nosotros mismos, pues lo que va a suceder es de que vamos a empezar a sugerir cosas bastante interesantes fuera de la caja, asociando nuestras diferentes experiencias o conocimientos. Entonces, algunos tips, algunas herramientas que creo que pueden funcionar bien, desde el perfil de facilitadores o el perfil de colaboradores. Evita el micromanagement. El micromanagement se entiende como un seguimiento continuo, establecer ciertos límites de trabajo, eh, de supervisión, ¿sí? Hay algunas actividades en las que podemos evitar el micromanagement y podemos tender a tener equipos autogestionables, ¿sí? Equipos autogestionables a los que les enviemos los requerimientos y estos requerimientos tengan ciertas condiciones de aceptación. Entonces, como en los ejercicios anteriores, como facilitador o como empleador, puedo establecer un determinado tiempo, puedo establecer requisitos mínimos de aceptación y con estas condiciones mi equipo colaborador, mi equipo de desarrollador puede plasmar toda su identidad, toda su creatividad, toda su capacidad asociativa para poder responder a este reto. Pero el micromanagement, intentar hacer un follow-up de forma consecutiva, de forma bastante estricta, restringida, limita de alguna forma esta capacidad creativa o esta capacidad autogestionable de equipo. Limita muchas veces las interacciones entre los diferentes miembros del equipo. Muchas veces también consume bastante tiempo en hacer reportes, entonces es algo que debemos intentar evitar y virar e intentar ir hacia equipos autogestionables, que es todo un proceso. Lógicamente en la primera parte de la curva del aprendizaje tenemos que hacer micromanagement
cuando un equipo recién está empezando a aprender a cómo trabajar solo, pero luego en determinado punto de la curva de aprendizaje, pues el equipo ya debería ser capaz de autogestionarse, de responder de forma eficiente a los desafíos que plantea el empleador o la empresa, ¿sí? Ahora, un punto súper importante aquí es la delimitación clara de tiempos, así como los requisitos mínimos de aceptación de lo pedido. Ahora, keep it simple, mantén las cosas simples, ¿sí? Y esto me ha enseñado bastante el participar en hackatones y diferentes eventos de emprendimiento. Muchas veces intentamos dar una solución demasiado elaborada y adornamos de muchas cosas extras una solución que debería ser simple. Mantén las cosas lo más simple y ágiles posible. Una solución no es mejor porque es más elaborado, no es mejor porque tiene más adornos de por medio, no es mejor porque tengo más cosas que puedan resolver aquel desafío que me han dado. Una solución simple, una solución ágil, sencilla de implementar, a veces de bajo o medio o alto presupuesto, mantener las cosas simples va a tender a mantener las cosas rápidas. Y esta capacidad asociativa que yo puedo ejercitar, que es la creatividad, me va a permitir encontrar soluciones bastante simples, partiendo de experiencias que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, partiendo de cosas que he podido aprender en la universidad e instituto de forma práctica, y debo responder de forma simple y de forma ágil a aquellos retos, ¿sí? Porque la simpleza de las soluciones que yo puedo sugerir o plantear también van a estar relacionadas con el tiempo de implementación y muy probablemente con el requisito monetario que estas implican. Entonces, mantengamos las cosas simples, mantengamos las cosas ágiles, ¿sí? Promueve one-on-one meetings de forma periódica. Esto es básicamente reuniones uno a uno con sus colaboradores. Un equipo también siente la libertad de poder asociar de forma más libre, valga la redundancia, cuando se siente en confianza. Porque aquí tenemos que superar un punto clave, ¿sí? Una cosa es que de forma yo bastante personal ejercite y desarrolle mi habilidad creativa, ¿sí? A través de los tests, a través de plantearme diferentes situaciones que me permitan asociar de forma rápida todo lo que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi vida. Pero aquí también van a influir las condiciones dentro de mi empresa o mi relación con una persona superior o con una persona que me encargue ciertas tareas, ¿sí? Porque si no tengo la suficiente confianza para poder transmitir aquello que he asociado en mi mente, pues la creatividad se va a quedar simplemente en ideas y no va a aterrizar algo concreto. Y lo que necesitamos para responder de forma eficiente a los desafíos que se presentan a nivel organizacional empresarial es que aquellas ideas que suceden en la cabeza de nuestros colaboradores, en la cabeza de nuestro equipo de desarrollo, pues aterricen. Una idea no puede considerarse buena o no puede considerarse eficiente hasta que esta idea sea aterrizada y materializada, ¿sí? No dejemos las cosas simplemente en ideas, tendamos a hacerlas realidad. Entonces, tener una reunión de 15 minutos, donde es una reunión uno a uno, probablemente entre la persona que esté a cargo y parte del equipo desarrollador, nos permite conocernos más, establecer cuáles son las cosas que están funcionando para garantizar que funcionen mejor, ver qué puntos están fallando, ver qué delimitantes tienen, generar este sentimiento de unión, este sentimiento de confianza, para que aquellas ideas de asociación que han ocurrido en la cabeza de todo el equipo, pues puedan unirse, puedan entrelazarse y puedan ser mejores. Básicamente eso es lo que logramos con una reunión periódica de uno a uno, que debe hacerse de forma periódica, más no frecuente, porque también podría consumir el tiempo disponible que tenemos para hacer ciertos requerimientos, ¿no? Genera momentos de divergencia como de convergencia. Entiéndase divergencia por un momento en donde estamos en un momento de brainstorming, un momento en el que nos abrimos a diferentes posibilidades de soluciones al reto planteado y que finalmente
Luego de obtener este abanico de soluciones posibles, lo que vamos a tener es un momento de convergencia en donde todas estas soluciones tienen que aterrizar en la solución a lo que yo estoy planteando, ¿sí? Para esto en el Design Thinking hay un método doble diamante, ¿sí? Que lo pueden ahondar más, lo pueden googlear y van a encontrar cosas muy interesantes sobre esto. Tenemos en la primera parte donde analizo el problema en donde tengo un momento de divergencia de análisis por parte de todo mi equipo y luego aterrizo en la definición del problema, porque primero debo analizar todo de forma general para luego probablemente encontrar esa famosa causa raíz de aquel problema para que mi solución sea altamente efectiva. Luego nuevamente diverjo en el planteamiento de soluciones o ideas fuera de la caja o ideas tradicionales porque todo es válido para resolver este problema. Tengo un momento de divergencia nuevamente en donde entra todo mi equipo a tallar, a proponer, y es en este momento en donde la creatividad, entiéndase como la capacidad asociativa que tenga mi equipo para responder a este desafío, va a resultar en hacer las cosas más rápidas, probablemente con soluciones más efectivas e inclusive con un presupuesto igual o menor al que habíamos estimado y nos evitamos sobreestimaciones, ¿no? Y finalmente tengo un momento de convergencia en donde aterrizo una solución per se y luego procedo a desarrollarla. Los momentos de diverger, es decir, donde estamos abiertos a que diferentes soluciones, diferentes ideas, diferentes análisis de diferentes personas puedan ser brindados, son tan importantes como los momentos de definición, ¿sí? Muchas veces pensamos que únicamente son importantes esos momentos de definición y cuando yo solicito un requerimiento, deben simplemente darme la solución en sí, deben converger siempre en algo. Pero para converger de forma efectiva, primero debo diverger y analizar toda la serie de ideas para ver cómo se unen, cómo convergen y cómo respondo a ese desafío. Algunos tips: delimita tiempos, siempre trabaja en tiempos. El hecho de que difundas una cultura creativa no quiere decir que no vas a tener tiempos claros, como lo vimos en las dinámicas. Yo puedo hacer un ejercicio creativo o para analizar la capacidad de asociación de mi equipo y les di 1 minuto, 3 minutos. Pueden jugar con ese tiempo, pueden hacerlo en menos, en más, pero también debemos acostumbrar a nuestros equipos a trabajar en función de tiempos para que estos ejercicios tengan una relación con lo que pasa realmente en las empresas, ¿sí? Cuando tenemos tiempos claros y si pasa ese tiempo, pues el requerimiento ya no es o ya no es tan efectivo como para el momento en que lo solicitamos. Requerimientos claros, ¿sí? En el caso de los ejercicios, pues en el caso de completar los círculos, el requerimiento no fue claro y fue precisamente para aumentar ese momento de divergencia y para poder ver cómo, si yo no delimito las condiciones, cada una de sus cabecitas, cada uno de sus cerebros puede interpretar el, el requerimiento solicitado. Ahora, si yo quiero hacer focus en la capacidad creativa de mi equipo, lo que tengo que hacer es establecer los requisitos totalmente claros, definirlos desde un comienzo, pero definirlos con aquellas condiciones mínimas aceptables para garantizar lo que estoy solicitando, pero no excederme en la cantidad de condiciones mínimas delimitantes, porque de esta forma también estoy limitando bastante las sugerencias creativas que pueda tener mi equipo. Entonces, establezco aquellos requisitos para garantizar la funcionalidad, para garantizar el desarrollo de la solución o producto que estoy haciendo. Pero tampoco me excedo en establecer un montón de condiciones que probablemente limiten a que el producto pueda ser mejor desarrollado por mi equipo. Entonces, tiempos claros, requerimientos claros y no abusar de la delimitación de ninguno de ellos para poder garantizar un correcto funcionamiento de equipo. Sí, entonces vamos a hacer un último ejercicio y aquí va a ser importante el enfoque desde una posición de mando o desde una posición de colaborador. El último ejercicio es bastante sencillo y es básicamente, ¿recuerdan cuando hablamos sobre los lockers? Sobre que nuestras cabecitas son como unos lockers en donde vamos a estos lockers y cuando nos preguntan algo, cuando tengamos algún desafío, pues
los abro y sé cómo responder, listo. Entonces, este último ejercicio me ayudó mucho y consiste en identificar qué tipo de lockers tengo yo, aceptar esa diversidad de conocimiento, experiencia, hobbies, pasatiempos que tengo yo, tener claro cuáles son esas cosas que tengo y tenerlas frescas para poder responder y asociarlas mejor cuando se me presente algo, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, les conté que soy estudiante de último año de ingeniería y eso es parte de las habilidades técnicas que tengo, pero me encantan mucho las neurociencias, el comportamiento humano como hobby, las habilidades blandas, el empoderamiento, me encanta nadar, me encantan mucho los videojuegos, tengo experiencia en el área de emprendimiento, innovación, proyectos, ¿sí? Entonces probablemente con una carrera que está relacionada al ámbito minero, pues si lo ves desde afuera, sea un poco extraño, ¿cierto? Entonces es una persona que se hace una carrera que puede dedicarse al área de fundición, al área de minería, y tiene una serie de habilidades diferentes con las que él o ella va a poder responder al desafío que les preguntan. Entonces, esto es lo que soy, esto es lo que me funciona a mí, identifico a lo largo de estos 23 años, en mi caso, que he ido aprendiendo, que me han enseñado mis errores y fracasos, los pongo aquí, por ejemplo, en una clasificación de lockers. En estos lockers tengo errores, fracasos, lecciones aprendidas. Y cada vez que yo intente buscar alguna solución a algún reto planteado, pues una vez de que planteé en mi cabeza todas esas soluciones, lo contrasto con estos lockers de lecciones aprendidas, porque probablemente este locker de lecciones aprendidas me haga ver que puedo mejorar alguna de las soluciones que quiero plantear, ¿sí? Igual, si me dan alguna solución en el ámbito minero, algún problema de ingeniería, algún problema matemático, pues que tenga que ver con proyectos o neurociencias, veo la forma de cómo ese conocimiento que yo estoy aplicando puede permitirme responder de forma más efectiva a los retos, a los desafíos que se me plantean, ¿sí? Clasifica tus lockers. Cada locker es válido, ¿sí? Todos tenemos diferentes lockers y es eso lo que enriquece a la sociedad y lo que enriquece a las empresas. Mientras tengas un perfil como empresa más diverso, un equipo más multidisciplinario, tiendas a la calidad de las ideas y a la capacidad de tus trabajadores por encima de las carreras estudiadas, lo que vas a tener es que vas a tener personas con lockers bien definidos, con un montón de lockers que si trabajan en conjunto, pues pueden plantear soluciones altamente efectivas y bastante disruptivas. Este último ejercicio, la única indicación que tienes, clasifica tus lockers, todo lo que es válido, todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida es válido y te va a servir para responder de forma efectiva a los resultados, a los desafíos personales y empresariales a los que te puedas enfrentar. Como colaborador, el primer paso es definir mis lockers, tenerlos claros, intentar que en cada reto que se me proponga pueda asociarlos cada vez de forma más rápida y una vez que los acepto ayudo a que mis compañeros también lo hagan, ¿sí? Y como posición de mando es intentar hacer ejercicios para ver cuáles son estos lockers de los que dispongo en mi equipo de trabajo, porque en función de eso también puedo administrar mejor la carga laboral o la carga dentro de las tareas, ¿sí? Y también es importante que no solamente tengan claro como facilitadores, como empresarios, como jefes, cuáles son las habilidades técnicas que tiene mi equipo, sino también cuáles son esas otras habilidades, qué cosas pueden asociar, quién es esa persona con la que estoy trabajando, porque en función a eso yo también puedo orientar mejor los requisitos que doy, los tiempos y probablemente puedo analizar las cosas desde otra forma. Todos podemos ser creativos, hay diferentes formas de ser creativo y en la medida que lo ejercitemos, al igual que cuando hacen ejercicio, ejercitan los músculos y en algunos casos algunas personas tienen músculos más desarrollados que otras, en la medida que ejerciten su capacidad asociativa, también habrán personas más creativas que otras. Pero eso no quiere decir que todos no podamos ser creativos. Esta es una imagen bastante interesante sobre Google. Tiene una cultura tecnocrática y genera espacios donde sus trabajadores generan ideas de mucha calidad. En Google, así como otras empresas,
se está tendiendo a la captación de talento en base a la calidad de las ideas que forman, es decir, a su capacidad asociativa, así como cómo responden a los requerimientos técnicos presentados. Esto de forma independiente a la carrera estudiada o al nivel de experiencia comprobada, ¿sí? Esto es un tipo de cultura que cada vez está tomando mayor predominancia e importancia en nuestra región, que ya se hace en otras regiones, y tiene una razón sencilla. Eh, Vamos a hacer empresas más efectivas en la medida que nuestros colaboradores tengan esa libertad para plasmar sus ideas, para decirlas, tengan esa confianza para interrelacionar esta forma de asociativa de responder entre todos mis colaboradores, y de esta forma obtengo mejores resultados. La creatividad es una herramienta que como persona puede ayudarte a responder y hacer las cosas de forma más efectiva y rápida y de forma disruptiva, y como empresa te puede ayudar a obtener mejores resultados si generas ambientes, si generas una cultura donde tus trabajadores pues se sientan libres de poder ser creativos. Es básicamente eso. Ahí tienen mis redes sociales, LinkedIn y Facebook. Ahí tienen mi correo y mi número. Este ha sido el primer taller de creatividad que doy. Son conocimientos bastante prácticos que he ido aprendiendo y que me funcionan. Y creo que cada uno de ustedes debería hacer ese ejercicio de identificar sus lockers. Identificar mis lockers me permitió entender y amar y aceptar esa diversidad que tengo como persona de conocimientos y experiencias, y saber que eso me hace único y que esa variedad de lockers me puede responder de forma más efectiva que otras personas. De la misma forma que la creatividad me sirve a mí como una herramienta para responder de forma más efectiva y disruptiva a los retos, creo que también puede servirte a ti. Entonces, voy a revisar si hay alguna pregunta. En caso no lo haya, pues damos por concluido esta sesión. A ver, tenemos una de Rebeca Amazon, si no me equivoco. Es siempre bueno arriesgarnos a ser más radicales. Depende. Depende mucho de las condiciones mínimas de aceptación, creo yo. Si tus condiciones de aceptación no están claras, es algo bastante nuevo, pues tú puedes arriesgarte a proponer todo desde un enfoque más radical, desde un enfoque fuera de la caja. Y es por eso que como facilitador es importante delimitar esas condiciones mínimas de aceptación y también el tiempo. Por ejemplo, en el momento de divergencia, cuando yo pongo un desafío, por ejemplo, quiero lanzar al mercado un nuevo tipo de jabón, por ejemplo, ¿sí? Trabajo en la industria de jabones, entonces quiero lanzar un nuevo tipo de jabón con un olor y una textura diferente y con beneficios para la piel. Entonces, tengo mi equipo trabajando y listo. Y el periodo para lanzarlo, que yo he estimado para desarrollar este producto, es probablemente de un mes. Entonces, habrán ideas más radicales que otras. Y el punto en donde ser radical no importa, no debe ser considerado en el punto de divergencia. En este punto de divergencia donde yo obtengo muchas soluciones, toda solución, por más radical, por más loca, por más fuera de lo común que sea, debe ser aceptada, porque luego puede ser modificada y adaptada a lo que yo quiero resolver. Entonces, es en este punto en donde probablemente el ser radical no importe, porque todo es bien recibido y todo suma. Pero luego cuando voy pasando en el diamante al momento de divergencia, pues voy a tener en cuenta de que tengo ciertas condiciones mínimas de aceptación, donde probablemente esta idea radical deba ser modificada para adaptarse a estas condiciones, y en donde el tiempo y la capacidad tecnológica de mi empresa, entre otras variables, también van a afectar para ver si esta idea radical puede ser realizable o no. Entonces mi respuesta sería: en la primera parte del diamante, en la primera parte del proceso, donde lo que importa es la divergencia, para tener más abanico de soluciones, no está mal ser radical. De hecho, es muy bueno dar soluciones fuera de la caja, porque luego se pueden adaptar. Pero en la medida de que vas convergiendo, el ser radical también va limitado por esas condiciones que te estoy mencionando. Entonces, mucho cuidado, ¿no? El momento en donde es importante ser radical, o sea, pensar las cosas de forma disruptiva, diría yo que